Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a trabajar el segundo video referente a las ecuaciones trigonométricas. En este video tenemos que tener mucho cuidado para poder solucionar las ecuaciones que nos están planteando. Debemos de tener muchas habilidades en matemáticas, porque allí tenemos que utilizar muchos elementos. Empecemos. Identidades trigonométricas, parte 2. Nos están planteando esta ecuación: determinar el conjunto solución para tangente de 5 cuartos de pi más x más tangente de 5 cuartos de pi menos x igual a 4, cuando el ángulo x está comprendido entre 0 y 2 pi radianes o 360 grados. Comencemos. Tangente de 5 cuartos de pi más x, entre paréntesis, más tangente de 5 cuartos de pi menos x igual a 4 es igual a la suma de las tangentes. Recordemos la identidad: tangente del primero más tangente del segundo dividido 1 menos el producto de las tangentes de cada uno de los ángulos, más tangente de la diferencia sería tangente del primero menos tangente del segundo, sobre 1 más, cambia el signo, el producto de las tangentes de los ángulos, tangente de pi cuartos por tangente de x. Quedaría entonces así. Resulta que la tangente de pi cuartos, escoger el ángulo pi, 180 grados, y dividirlo en 4 partes exactamente iguales: 1, 2, 3 y 4. Y de esas 4 partes hay que coger 5. Entonces necesito dividir la otra parte, la otra torta, en 4 partes: 1, 2, 3 y 4. Entonces cogería 1, 2, 3, 4 y 5, o sea que cae en el tercer cuadrante. La tangente de pi cuartos vale 1, porque el seno y el coseno de pi cuartos valen lo mismo. Es lo mismo que el seno y el coseno de 45 grados. De 5 pi cuartos, que está en el tercer cuadrante, vale 1 positivo, porque allí la tangente en el tercer cuadrante, aquí tenemos la división: el eje Y, el eje X, un cuadrante, 3 cuadrantes. Aquí en este tercer cuadrante, allí la tangente es positiva, entonces ahí vale 1, pi cuartos vale 1. Entonces multiplicamos 1 más tangente de x sobre 1 menos 1 por tangente de x. 1 por tangente de x me da tangente de x, más 1 menos tangente de x sobre 1 más 1 por tangente de x. Acá me da tangente de x igual a 4. Queda así. Ya le expliqué esta situación, o sea que así queda. Luego sacamos 1 por tangente de x, como les dije, da tangente de x. 1 por tangente de x da tangente de x. O sea que nos quedaría esta fracción. Aquí sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, o simplemente multiplicamos en cruz: 1 más tangente de x por 1 más tangente de x es la misma expresión. Entonces quedaría 1 más tangente de x todo elevado al cuadrado, más 1 menos tangente de x por 1 menos tangente de x es la misma expresión. O sea que quedaría todo esto elevado al cuadrado. Y en el denominador multiplicamos los correspondientes denominadores: 1 menos tangente de x
por 1 más tangente de x suma por diferencia de dos cantidades exactamente iguales. Entonces quedaría el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo igual a 4. ¿Cómo sigue? Pasemos a la siguiente página. Así como les había explicado anteriormente en la página anterior. Luego está el cuadrado de la suma de dos cantidades más el cuadrado de la diferencia de dos cantidades sobre la suma por la diferencia de dos cantidades. Puros productos notables. Entonces quedaría el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más, acá quedaría el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es tangente al cuadrado. Y aquí quedaría suma por diferencia. Entonces quedaría el cuadrado del primero menos el cuadrado de la tangente. O sea que quedaría 1 menos tangente al cuadrado de x. Así. Mire cómo queda. Mire cómo queda. 1 más dos veces el primero por el segundo. Ahí lo tenemos. Más el cuadrado del segundo. Más el primero al cuadrado, que es 1. Menos dos veces el primero por el segundo. 2 por 1, 2. Tangente de x, 2 tangente de x, más el cuadrado del segundo, tangente de x al cuadrado, acá lo tenemos, sobre suma por la diferencia, el cuadrado de 1, que es 1, menos tangente de x al cuadrado, igual a 4. Continuemos. Entonces, resulta que al quitar estos signos, estos corchetes, nos quedaría 1 más 2 tangente de x más tangente cuadrado de x más 1 menos 2 tangente de x más tangente cuadrado de x. Como está más, no pasa nada, quitamos los corchetes. 1 menos tangente cuadrado de x igual a 4. Por lo tanto, tenemos que 1 más 1 nos da 2. 2 tangente de x menos 2 tangente de x se cancelan. Y una tangente cuadrado de x más una tangente cuadrado de x me dan 2 tangente cuadrado de x. O sea que nos quedan 2 más 2 tangente cuadrado de x igual sobre 1 menos tangente cuadrado de x igual a 4. Ahora, este 1 menos tangente cuadrado de x pasa a multiplicar al 4. Y este 2 y este 2 se saca factor común. Entonces nos queda, entre estos dos se saca factor común. Aquí me queda un 1 más. Como lo quité, me queda tangente cuadrado de x. Sobre 1 menos tangente cuadrado de x igual a 4. Este pasa a multiplicar con el 4. O sea que me quedaría 1 más tangente cuadrado de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x igual a 2, porque este 2 pasa a dividir y 4 dividido 2 me da 2. Luego este 1 menos tangente cuadrado de x pasa a multiplicar. Entonces me queda 1 más. Entonces me queda 1 más tangente cuadrado de x, acá lo tenemos. Y este 1 menos tangente cuadrado de x pasa a multiplicar con el 2. Entonces me quedaría 2 que multiplica a 1 menos tangente cuadrado de x. Este 2 por la propiedad distributiva multiplica al 1 y multiplica la tangente cuadrada. Entonces me quedaría 1 más tangente cuadrado de x igual a 2 por 1, 2. Más por menos, menos. 2 por tangente cuadrado me da 2 tangente cuadrado de x. Entonces me queda 2 tangente cuadrado de x viene para acá sumar. Y esta tangente cuadrado queda donde está. Y este 1 pasa al otro lado
al otro lado a restar. Entonces quedaría 2 menos 1, que es 1. 2 más 1 me da 3. Esa expresión la pasamos entonces a la siguiente página. Y quedaría 2 tangente cuadrada de x más tangente cuadrada de x igual a 1. Porque 2 menos 1 nos da 2. 2 tangente cuadrada de x más 1 me da 3 tangente cuadrada de x menos 1 igual a 0. Esto uno viene a restar, quedaría igual a 0. Muy bien, esto ya es una diferencia de cuadrados. La factorizamos como sigue. La raíz cuadrada de 3 tangente cuadrada de x menos 1 se abren dos paréntesis, que raíz cuadrada de 3 tangente cuadrada de x menos 1 que multiplica a raíz cuadrada de 3 tangente cuadrada de x más 1 igual a 0. Así, raíz cuadrada de 3 tangente cuadrada, la raíz cuadrada se cancela y quedaría tangente de x menos 1, que la raíz cuadrada de 1 es 1. Uno con signo negativo y el otro con el signo positivo. Entonces esto es igual a 0 o esto es igual a 0. O sea que nos queda de la siguiente manera. Así. Entonces, este raíz de 3 pasa a dividir y este 1 pasa al otro lado a sumar con el 0. 0 más 1 da 1 sobre raíz de 3. O este 1 pasa a restar y raíz de 3 pasa a dividir. Al racionalizar, como aquí hay una raíz de 3, se multiplica y divide por raíz de 3 a ambos casos. Entonces me quedaría 1 por raíz de 3 da raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 da 3. O lo mismo, igual, la misma forma. De tal manera que al aplicar la función inversa me quedaría tangente a la menos 1 de raíz de 3 sobre 3 o tangente a la menos 1 de menos, ya sabemos por qué, esto 1 pasa a restar y raíz de 3 pasa a dividir. Al multiplicar, racionalizar por raíz de 3 sobre 3 me quedaría 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 3 y 1 por raíz de 3 más raíz de 3 y raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 me da 3. Entonces quedaría como sigue: x igual a tangente a la menos 1 sobre igual a menos raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Entonces ya con esto necesitamos identificar cuál es el ángulo para el cual la tangente vale raíz de 3 sobre 3. Y resulta que ese ángulo es 30 grados. Entonces la x es igual a 30 grados porque es positiva. La tangente es positiva en el primer cuadrante, en el primero y en el tercero. Entonces quedaría 180 más 30, 210. O sea, si estamos trabajando con radianes, recordemos que los radianes son pi sextos. Como en el tercer cuadrante, quedaría 6 pi sextos más 1, 7 pi sextos. O tangente igual, como es negativa, entonces es en el segundo cuadrante o en el cuarto. Entonces quedaría 150 grados o 330 grados, que es lo mismo que 5 pi sextos o 11 pi sextos. Espero que este ejercicio les haya quedado claro, que lo hayan comprendido. Y como siempre, que Dios y la Virgen nos acompañen. Hasta pronto.